Hay un tipo silencioso de persona que no siempre encaja fácilmente en el ruido del mundo. Escuchan más de lo que hablan. Observan la forma en que la luz cae sobre una habitación y piensan en cómo se mueve el tiempo, cómo todo está siempre cambiando. Hacen una pausa antes de responder, no porque no estén seguros, sino porque están sopesando 10 posibilidades diferentes a la vez. Estos son los pensadores profundos, los que pasan más tiempo dentro de sus mentes que en conversaciones, los que pueden convertir un solo momento en todo un universo de pensamiento. Pero si alguna vez has sido uno de ellos, sabes que no es fácil, porque ser un pensador profundo no se trata solo de inteligencia, se trata de sensibilidad, se trata de ver las capas de las cosas por las que la mayoría de la gente pasa. Es tanto un regalo como una carga. Y para entender a los pensadores profundos, tienes que entender la tensión entre su mundo interior y el exterior. Sócrates dijo que la vida no examinada no vale la pena ser vivida. Pero para los pensadores profundos, el examen no es una elección, es cómo respiran. Hoy vamos a sumergirnos en la psicología de lo que significa vivir dentro de tu propia mente. Y al final entenderás por qué la profundidad en un mundo superficial es su propia clase de luz. La mayoría de la gente piensa que pensar demasiado conduce a la confusión, pero para un pensador profundo, pensar es respirar, es cómo procesan la existencia. No solo ven un árbol, ven cómo está enraizado en el suelo, cómo se inclina hacia la luz, cómo su vida refleja la suya propia en maneras invisibles. Encuentran metáforas en todo. Una conversación se convierte en un estudio de emoción, un silencio se convierte en una pregunta, una mirada se convierte en toda una historia. Psicológicamente hablando, los pensadores profundos tienen lo que los investigadores llaman alta introspección de rasgo, una tendencia a analizar no solo lo que sucede a su alrededor, sino también lo que sucede dentro de ellos. Están constantemente escaneando en busca de significado, preguntando ¿por qué? No para ser difíciles, sino porque el por qué se siente como oxígeno. Esto está vinculado a la actividad en una región cerebral llamada red de modo predeterminado, que está más activa cuando estamos perdidos en pensamientos o reflexión. Es la misma red que se ilumina durante la creatividad, la imaginación, memoria. Así que la mente de un pensador profundo es una tormenta de conexiones, constantemente tejiendo, comparando, reflexionando. Pero esta misma habilidad puede ser aislante, porque mientras otros se mueven por la vida reaccionando, los pensadores profundos están observando. Hacen pausas, notan detalles, piensan antes de hablar, y a veces, cuando están listos, la conversación ya ha seguido adelante. Así que permanecen en silencio, y la gente confunde ese silencio con desinterés, cuando realmente es profundidad. Piénsalo. ¿Cuántas veces has formado una respuesta en tu cabeza, la refinaste, consideraste sus implicaciones, solo para darte cuenta de que el momento ha pasado? Esa es la experiencia de un pensador profundo. No son lentos, son minuciosos. Y en un mundo que recompensa la velocidad, la minuciosidad puede sentirse como una desventaja. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Un pensador profundo no solo quiere hablar, quieren entender. Y entender toma tiempo. Si esto resuena, comenta abajo, veo profundidad donde otros ven superficie. Los pensadores profundos anhelan conversaciones significativas, aquellas que se sumergen bajo la charla superficial en miedos, sueños, la arquitectura del corazón humano. La charla a nivel superficial les resulta agotadora, porque mientras la mayoría de la gente nada en las aguas poco profundas de la vida diaria, los pensadores profundos están buceando por perlas en el fondo del océano del pensamiento. Pero esa profundidad viene con un precio. A menudo los hace pensar demasiado. Repiten eventos, diseccionan cada frase, se preguntan qué quiso decir alguien, se preguntan si dijeron demasiado o muy poco. Su mente se convierte en un bucle de ¿qué pasaría si? Y tal vez.
no porque sean inseguros, sino porque ven matices en todas partes. Cada elección tiene una docena de significados, cada emoción tiene raíces ocultas, y su cerebro no se detendrá hasta que encuentre la verdad. Hay un término en psicología llamado metacognición, la capacidad de pensar sobre tu propio pensamiento. La mayoría de la gente lo usa ocasionalmente. Los pensadores profundos viven dentro de él. Es como si siempre estuvieran observando sus propios pensamientos desde afuera, cuestionándolos, reorganizándolos, tratando de entender sus patrones. Esto los hace increíblemente autoconscientes, pero también propensos a la duda de sí mismos. Porque cuando eres consciente de todo, también ves todos tus defectos en alta definición. Un pensador profundo no solo pregunta, ¿qué quiero? Preguntan, ¿por qué lo quiero? ¿De dónde viene ese deseo? ¿Qué pasaría si lo consigo o si no? Analizan el amor, la ambición, el miedo, la memoria hasta que casi pueden sostener estas cosas invisibles en sus manos. Pero al hacerlo, a veces pierden la simple alegría de simplemente ser. Olvidan que no todo necesita ser entendido. Algunas cosas están destinadas a ser sentidas. Aquí está la paradoja. La misma mente que puede desenredar la complejidad también puede complicar la simplicidad. Un pensador profundo puede convertir un cumplido en un rompecabezas psicológico. ¿Por qué dijeron eso? ¿Qué estaban pensando realmente? ¿Era genuino o educado? Y de repente, una palabra amable se convierte en un enigma. Esto no es paranoia, es reconocimiento de patrones llevado a su extremo. Y aunque los hace excepcionales para leer entre líneas, también puede hacer que las interacciones ordinarias se sientan como partidas de ajedrez. Agotador, pero inevitable. A menudo encontrarás a pensadores profundos caminando solos, con auriculares puestos. No porque estén solos, sino porque la soledad es su lengua materna. Necesitan espacio para respirar, para procesar, para desenredar pensamientos que otros ni siquiera saben que existen. Son personas que pueden sentir profundamente mientras parecen tranquilas. Sus emociones se mueven como olas silenciosas bajo la superficie, invisibles pero poderosas. Pueden sentarse en un café mirando a la nada, pero dentro de su cabeza están reviviendo el momento en que dijeron algo hace 10 años y preguntándose qué reveló sobre quiénes eran entonces. Esto no es autocastigo, es análisis. Los pensadores profundos no se juzgan tanto como intentan mapearse a sí mismos. Están tratando de dibujar la geografía de su propia mente, saber dónde vive cada sentimiento. Y eso puede hacerlos parecer desapegados de la realidad, cuando en verdad simplemente están tratando de verla desde todos los ángulos posibles. Una cosa fascinante sobre los pensadores profundos es que a menudo experimentan lo que los psicólogos llaman pensamiento existencial. Es cuando no solo te preguntas sobre tu vida, sino sobre la vida misma, sobre el tiempo, el propósito, la moralidad, la conciencia. Preguntas que no tienen respuestas fáciles. Y eso es lo que los distingue de los sobreanalistas ordinarios. Pensar demasiado es preocuparse por el futuro. Pensar profundamente es cuestionar la realidad misma. Es la diferencia entre ansiedad y conciencia, entre ¿qué pasa si fallo? Y ¿qué significa realmente el fracaso? Pero la soledad para un pensador profundo no es escape, es restauración. En esa quietud se reinician, escriben en diarios, reflexionan, miran por las ventanas. Y esto no es simplemente distracción, es metabolismo mental. Están procesando el mundo una conversación a la vez. Y a veces, esa soledad va acompañada de una creatividad intensa, porque las críticas internas son las protagonistas de la perfección. No solo quieren que las cosas estén bien, quieren que encajen perfectamente. Piensan en todo y en nada. Y en ese espacio se encuentran a sí mismos de nuevo. No es soledad, es claridad. Porque para un pensador profundo, la soledad es donde el ruido se desvanece y finalmente pueden escuchar la verdad silenciosa dentro de ellos. El mundo a menudo confunde su necesidad de espacio con rechazo, pero no lo es supervivencia. Porque cuando absorbes cada detalle, cada emoción, cada tensión no hablada en una habitación,
Necesitas tiempo a solas solo para desintoxicarte del peso de todo. Pero aquí es donde se vuelve paradójico. La misma mente que puede ver patrones en todo, también puede crear ilusiones que no existen. Porque cuando piensas profundamente, puedes conectar cualquier cosa con cualquier cosa, y a veces esa red se convierte en una trampa. Pueden leer demasiado en el silencio, asumir significado donde no hay ninguno, o convertir cosas simples en rompecabezas filosóficos que nunca se resuelven. Es como tener un microscopio demasiado poderoso. Empiezas a ver cosas que no estaban destinadas a ser vistas tan de cerca. Un mensaje de texto que dice, ok, se convierte en, ¿están molestos? ¿Hice algo mal? ¿O solo están ocupados? Lo que la mayoría de la gente procesa en un segundo, se convierte en una investigación mental para un pensador profundo. Y aunque esa atención al detalle puede ser un superpoder en algunos contextos, en la vida diaria puede sentirse como ahogarse en datos. Aún así, es esa misma profundidad lo que los hace increíblemente creativos. Muchos de los pensadores más influyentes de la historia, Einstein, Da Vinci, Carl Jung, fueron pensadores profundos. Vieron los hilos invisibles que conectan ideas. Miraron los problemas desde ángulos que nadie más hizo. Porque cuando tu mente nunca deja de preguntar por qué, eventualmente tropiezas con respuestas que otros pierden. Einstein no solo vio física, vio la poesía en ella. Da Vinci no solo pintó, estudió anatomía, ingeniería, vuelo. Jung no solo analizó comportamiento, mapeó el inconsciente. Todos ellos fueron pensadores profundos que convirtieron su curiosidad implacable en legado. Pero en la sociedad moderna, el pensamiento profundo no siempre es celebrado. Vivimos en un mundo que recompensa la velocidad, la productividad y la certeza. Pausar para reflexionar puede verse como vacilación. El silencio puede verse como debilidad. La complejidad puede verse como confusión. Así que los pensadores profundos a menudo aprenden a ocultar su profundidad, a encajar en un mundo que se mueve más rápido de lo que su mente lo hace. Asienten en las conversaciones incluso cuando no están de acuerdo. Sonríen cortésmente mientras sus pensamientos vagan galaxias lejos. Y después de que todos se van, ahí es cuando comienza su diálogo real, dentro de su propia cabeza. Hay una soledad en ese tipo de vida interior, porque los pensadores profundos a menudo anhelan conexión, pero solo del tipo que se siente real. Y la conexión genuina requiere vulnerabilidad, pero no todos quieren bucear tan profundo. Así que los pensadores profundos permanecen protegidos, se vuelven selectivos, observando silenciosamente hasta que alguien muestra signos de profundidad también. Solo entonces abren la puerta. Y cuando lo hacen, no es a medias, es por completo. Te dirán sus miedos, sus esperanzas, las cosas que ni siquiera se dicen en voz alta a sí mismos, porque los pensadores profundos no hacen corazones a medias. Pero esa vulnerabilidad puede salir mal, porque cuando ves el mundo en tonos de gris, esperas que otros también lo hagan. Asumes que la gente dice lo que piensa, que la honestidad es la línea de base, pero no todos operan desde esa profundidad. Así que cuando la realidad no se alinea con sus expectativas, duele más, no porque sean frágiles, sino porque han invertido tanto significado en todo. Para un pensador profundo, incluso una pequeña traición se siente cósmica. Incluso un breve acto de bondad puede restaurar su fe en la humanidad. Todo importa. Y esa es la espada de doble filo. Para los pensadores profundos, cada pensamiento está vivo, cada emoción resuena. No pueden adormecerse incluso cuando quieren. Hay una teoría en psicología llamada procesamiento profundo, la tendencia a codificar experiencias con significado rico y asociaciones emocionales. Esto significa que cuando los pensadores profundos recuerdan algo, no solo recuerdan hechos, recuerdan cómo se sintió, qué simbolizó, qué pudo haber significado. Así que llevan recuerdos no como momentos, sino como ecosistemas completos de sentimiento. Por eso la nostalgia los golpea más fuerte,
Por eso pueden escuchar una canción y de repente estar de vuelta en una versión de sí mismos que ya no existe. No es solo memoria, es viaje en el tiempo. Y debido a esto, las relaciones con pensadores profundos son diferentes. No aman casualmente, aman conscientemente. Su afección se muestra en atención, en recordar pequeños detalles, en preguntar cómo estás realmente, en verte más allá de tus palabras. No caen a menudo, pero cuando lo hacen, caen por completo. Pero esto no es solo intensidad emocional, es la forma en que su cerebro está conectado. Los estudios muestran que las personas que se involucran en pensamiento reflexivo y abstracto tienen conexiones neuronales más fuertes entre las partes emocionales y analíticas del cerebro. Literalmente piensan y sienten al mismo tiempo. Por eso no pueden simplemente apagar sus pensamientos. Sus emociones están tejidas en su lógica. Para ellos, sentir es pensar. Y a veces eso los hace incomprendidos. La gente podría llamarlos distantes o dramáticos o demasiado complicados. Pero lo que realmente son es conscientes. Ven la estructura oculta detrás de todo. Cómo el miedo se disfraza de ira, cómo el amor se esconde detrás del orgullo, cómo las personas proyectan lo que no pueden aceptar en sí mismas. Y una vez que ves con tanta profundidad, es difícil dejar de verlo. Es difícil vivir simplemente cuando te has dado cuenta de lo complejo que es todo. Los pensadores profundos a menudo luchan por estar presentes, no porque no quieran estarlo, sino porque su mente existe en líneas de tiempo. Reproducen el pasado, analizan el presente e imaginan 100 versiones del futuro a la vez. Es agotador, pero también es hermoso, porque significa que pueden ver posibilidad donde otros ven finales. Pueden encontrar significado incluso en el dolor. Y eso es lo que les da resiliencia. Porque para un pensador profundo, incluso el sufrimiento es información. Les enseña sobre sí mismos, sobre el mundo, sobre la verdad. No solo sobreviven a las dificultades, la estudian, extraen la lección, convierten heridas en sabiduría. Por eso muchos pensadores profundos se convierten en escritores, artistas, filósofos, terapeutas. Toman el caos de la emoción y el pensamiento y lo traducen en algo que otros pueden entender. Se convierten en puentes entre lo invisible y lo visible, entre sentir y significado. Pero tal vez la parte más difícil de ser un pensador profundo es aprender cuándo dejar de pensar, cuándo dejar ir la necesidad de entender todo, cuándo aceptar que algunas respuestas aún no existen. Porque el significado, no importa cuánto lo persigamos, es algo que creamos, no algo que encontramos. Y esa es la ironía silenciosa. La misma mente que busca incansablemente la verdad, eventualmente aprende que la paz no está en las respuestas, está en la presencia. Está en sentarse bajo un cielo que no se explica a sí mismo, pero que aún se siente infinito. Está en aprender a vivir con preguntas y aún sentirse completo. Porque tal vez esa sea la etapa final del pensamiento profundo. No saber más, sino necesitar menos. No analizar todo hasta la muerte, sino entender que la profundidad no se trata de ahogarse en el pensamiento. Se trata de ver con suficiente claridad para flotar. Cuando los pensadores profundos aprenden este equilibrio, cuando permiten que el pensamiento sirva al sentimiento en lugar de reemplazarlo, se vuelven extraordinarios. Porque los pensadores profundos en su mejor momento son puentes. Conectan la lógica con la empatía, el intelecto con la intuición. Pueden analizar el dolor y aún mantener compasión por él. Pueden ver los defectos en la humanidad y aún elegir amarla. Eso es raro. Eso es sabiduría, no solo inteligencia. Un pensador profundo no ve a las personas como buenas o malas, las ve como historias. Entienden que todos están moldeados por batallas invisibles, por experiencias que dejaron marcas invisibles al ojo. Así que perdonan fácilmente, pero rara vez olvidan. Pueden dejar ir a las personas, pero no las lecciones que esas personas les enseñaron. Llevan esas lecciones silenciosamente, dándoles vueltas en su mente como piedras suavizadas por el tiempo. Y en ese llevar, crecen aún más profundos. Generalmente puedes reconocer a un pensador profundo no por lo que dicen, sino por los espacios entre sus palabras.
Esa pausa antes de hablar, donde su mente está filtrando a través de capas de pensamiento, no es vacilación, es precisión. Están buscando la versión más verdadera de lo que quieren decir. Porque las palabras les importan. Entienden cómo el lenguaje moldea la realidad, cómo una oración puede sanar o dañar. Así que si eres un pensador profundo, no te disculpes por tu silencio. No reduzcas tus pensamientos para encajar en conversaciones más pequeñas. El mundo necesita mentes como la tuya, personas que puedan ver lo invisible, cuestionar lo obvio y encontrar significado en lo mundano. Puede que no siempre encajes, pero nunca estuviste destinado a hacerlo. Estabas destinado a ver a través, a convertir el caos en claridad, el ruido en percepción, los momentos en significado. Porque el pensamiento profundo no es solo una forma de entender la vida, es una forma de honrarla. Y mientras el mundo se mueve rápido, tienes algo que a menudo olvida: profundidad. Y la profundidad en un mundo superficial es su propia clase de luz. Si esto resuena, comenta abajo: pienso profundamente. Comparte esto con otro pensador profundo que necesita saber que no está solo. Y hoy practica un momento de presencia. No pensar en el momento, sino estar en él. Porque ahí es donde tu regalo se convierte en libertad. Bienvenido a casa.